Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Cristian Roca patrocina esta reacción y bueno, pues Baby Metal con Sunset Kiss directo en el O2 de Londres, en el London Arena 2025. Esto es reciente, reciente. Así que amigos, ya sabéis, si David toca la campanita, es que tenéis que pulsar ahí para que os recuerden todas las reacciones. Denle a like, suscribiros. No olvidéis de eso, que es muy importante para que el canal siga creciendo, llegue a más amigos. Y vamos a empezar. Baby Metal. Bueno, es un escenario que parece un rombo, ¿no? No es el típico circular. Eso sí, sin barandillas, eso no cambia. Eh, bueno, pues este tema era con Policia, ¿no? Si no recuerdo mal, por lo menos la instrumentación, yo creo que era una colaboración con Policia. Claro, lógicamente no se los pueden llevar a cada concierto que den. Pero Obviamente. eh, el O2, sí te digo que es un estadio que tiene pues una capacidad, rondará los 20.000 espectadores aproximadamente, vamos, es considerable. Y bueno, pues a mí me gusta mucho, es decir, la combinación de esos ritmos sincopados de Policia con el acompañamiento vocal de Baby Metal, me parece que es una combinación especialmente poderosa, ¿no? No sé si... ¿Qué te parece a ti? Sí, lo que no sé si serán las pistas de policía o será la Cami que está ahí Tocando lo que tocando lo que tocaron en su día. yo creo, mm, a ver, para que sea lo más fiel, se dejaría el backing track de ya hecho de Policia, ¿no? Digo yo. Sí, puede ser que sean las pistas y lo que me choca un poco es que ponen tantas imágenes Sí, y que tan te, rápido que te distrae. que los que estén ahí de frente, al final te distrae del baile que están haciendo ellas. Que luego, como todo el escenario se ilumina con las imágenes, es que es Ya, increíble, es que parece, pueden hacer un vídeo perfectamente ahí con las tres bailando. ya, ya. Dejan ahí la cámara puesta y así de frente y sería alucinante. Bueno, la verdad es que sí. Em, a ver, para empezar, me gusta ver a Baby Metal tan en forma en 2025. La apariencia no ha cambiado tanto, por lo menos más o menos es la estética que vienen a acostumbrar en 2024, 2025.
con esas, ¿no? No sé cómo decirlo, un tejido que parece como que le da la luz y va cambiando de color un poco con el tema de las sombreras y demás, Sí, pero que siguen ofreciendo un espectáculo tremendo. A ver, quitando Japón, en pocos sitios, en Londres y en pocos sitios más pueden ellas desplegar todo el arsenal de producción que suelen claro. tener, ¿no? Así que, bueno, es una No, experiencia. sí, sí, luego a mí me parece un escenario alucinante, pero claro, que meten las imágenes tan rápido que a lo mejor te descuadra un poco, pero bueno. Claro, claro. En cuanto a la música, a ver, me gusta mucho, muy poderosas las guitarras, afinadas. Yo creo que están afinadas más graves, pero claro, Henson pues hace maravillas, ¿no? Con la guitarra, su Bueno, compañero Jason también, y Scott LePage. efectivamente, ¿no? Es decir, la batería también muy fuerte, con mucha pegada, con mucho sentido del groove. em, y es que Baby Metal cuando tiene una colaboración es que como que se adaptan casi a cualquier cosa, ¿no? Es decir, cuántos estilos diferentes y Bueno, sin embargo, ya lo estamos viendo. pero sin embargo siempre al final termina sonando a Baby Metal. Es impresionante porque siempre de la mezcla ellas salen como ganadoras, ¿sabes? Es decir, Sí, siempre sí. termina sonando a ellas. Es curioso. Bueno, pues venga, vamos a ir un poco para atrás y continuamos. 夕のキス La gente está encantada. Bueno, vamos a hablar un poquito así más en detalle, ¿no? Pues, a ver, su voz, muy limpia, muy centrada, una afinación excelente, incluso en las frases largas, voz de pecho predominante, mezclada a veces con voz de cabeza, un vibrato natural, controlado, la respiración bien gestionada, como suele ser habitual, ¿no? No está buscando la agresividad, sino que busca la claridad, la emoción. Además, se percibe ya que es una voz más, más madura, más segura. Bueno, lógicamente va ganando en experiencia, pero que todavía no ha alcanzado, digamos, su techo. Em, las guitarras, ahora, ha habido partes en las que han sido tan agresivas que me has hecho dudar si es la que me interpretando la partitura de Policia, ¿eh? Porque le han dado, Sí, han sido muy, bueno, muy, muy agresivas. cuando vimos la colaboración con Polipia,
Henson y Lepage le dieron también. Lo que pasa que aquí es que Ha sido, sí, sí, sí. Am, están presentes las dos guitarras, además. claro, claro. Hay un tapping melódico, frases sincopadas, arpegios complejos, muy complejos. De Sí, hecho, sí. en YouTube ahora hay casi hay retos de la gente. Es como si puedes tocar Polifia, eres ya al- Eres, alguien a tener en cuenta, ¿no? Eh, Así que mucha ornamentación rítmica y melódica, el bajo muy definido, las líneas muy activas con ese groove, conectando con esa complejidad de la guitarra. Em, el bajo tenía así como un rollito funk que también me ha gustado. La batería, pues, a ver, agresiva, pero dinámica, con buen pulso. Em, bueno, no había tantos fills, tantos redobles como en otras canciones de sí, en Baby Metal. esta la batería estaba ahí más acompañando a la guitarra Sí, 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 sí. que ha estado como en un segundo plano, no ha estado tan... Sí, Cuando Varones se pone en su línea, sí, bueno, que por cierto ya no está Varón, ¿eh? ya no está, efectivamente. ¿Sabes? Veremos a quién ponen. Desde luego el que entre mm, Tiene un papelón. tiene un papelón, ¿eh? Es Ya, decir, ya puede ser bueno sí, sí. oye, que lleven al estepario, ¿no? ¿Te imaginas? Hombre, por aptitudes puede. Efectivamente, Perfectamente. efectivamente, efectivamente. Además, aunque al estepario le coloquen una máscara, se sabe que es el estepario. Así que, bueno, pues, a ver, esta canción gira alrededor de un momento efímero pero intenso, ¿no? Es como el instante en el que pasa del día a la noche. Es decir, esto tira por un amor o una conexión con alguien, o puedes plantearlo como que la belleza no dura para siempre, ¿no? O aceptar una despedida, pero sin el lado amargo, ¿vale? Es decir, se habla como de una melancolía, pero calmada. También está el beso como símbolo, está el atardecer como símbolo de transición, así que bueno, es un tono así, en cierta manera, nostálgico. Y bueno, pero claro, lo cantan de esa manera y con, con ese acorde y demás, que es que dice, tú cántame lo que tú quieras. Que si me lo cantas así, todo va Yo bien. compro. Yo compro, efectivamente, ¿no? Como el Take meme, my ¿no? money. Take my money. Efectivamente. Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Cristian Roca, por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo pues contenido extra, y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.